Pues, ¿sabes? Tiene mucho que ver con el tema. Si cogéis Daniel capítulo 1, versículo 1, que os invito a que lo sigáis en la Biblia, es el resultado de más de 300 años de rebeldía del pueblo de Israel contra el santuario, contra el templo, contra todo lo que era la estructura religiosa de la primera alianza. Si queréis echarle un vistazo a ello, en Segunda de Crónicas, en el capítulo del 12 hasta el final, tenéis la descripción de todo ese periodo de... yo tenía un gráfico para poneros, pero ese no he podido abrirlo, ese sí que no he podido traerlo. Bueno, no sé si lo sabéis todos, pero preparé todas las presentaciones, las subí al Drive y aquí no he podido abrirlas, así que he tenido que hacerlas de nuevo aquí. Bueno, no pasa nada, oye. Tampoco... Entonces, el primer versículo de Daniel, capítulo 1, en el tercer año de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dirigió a Jerusalén y la sitió. Como os decía, es el resultado de más de 300 años desde que la época del hijo de Salomón, Roboán, estuvieron apartándose de Dios sistemáticamente. El Señor les enviaba profetas y ellos no reaccionaban. Y finalmente, aunque hay autores que dicen que esto es un castigo, no es verdad o no es cierto. Es la consecuencia de la rebelión permanente contra el santuario, el templo de la primera alianza. Y fijaos cómo empieza el texto. En el versículo 2 dice, y el Señor puso en sus manos a Joacín, rey de Judá, junto con parte de los objetos del templo de Dios, se llevó estos objetos al país de Sinar y los depositó en el tesoro del templo de su Dios, Daniel y sus compañeros en la corte de Nabucodonosor. Veis que nos habla de dos ciudades, de dos reyes y de dos templos. Y ahí empieza un profeta que trasciende cualquier época del pueblo de Dios. Juntamente con Apocalipsis, son los dos profetas que están viviendo o van a vivir la explicación del exilio del pueblo de Dios. Desde este momento, el pueblo de Dios siempre vivirá en el exilio. Siempre. Nunca volverá a ser una nación independiente, ni el Israel físico ni el Israel espiritual, y siempre va a haber un problema con el templo, siempre. Y vamos a intentar explicar eso un poquito esta tarde. Si miráis el capítulo 2 rápidamente, simplemente a modo de introducción, el capítulo 2 nos va a decir cuánto tiempo va a durar el periodo del exilio. ¿Os acordáis de la famosa estatua? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo va a durar el exilio? Pues dura desde Nabucodonosor hasta la piedra. Ese es el exilio del pueblo de Dios. Nosotros vivimos en exilio hasta que Jesús vuelva. Y como vais a ver un poquito esta tarde, siempre va a haber un motivo de fondo, que es el templo, el santuario. En el capítulo 3 nos encontramos, y estoy intentando hacer una pequeña síntesis, pensaba dar un sermón esta tarde de cada uno de los capítulos, pero es que son 12. Entonces más 22 de Apocalipsis, pues se me hacía un poco difícil. El capítulo 3 es el primer intento de suplantación de la verdadera adoración. Seguro que os acordáis. Los jóvenes hebreos, el horno de fuego y una estatua que Nabucodonosor manda a hacer con un solo metal, mientras que la del capítulo 2 era de diferentes metales. Y se obliga a los hijos de Judá ¿a qué? A que adoren la estatua que el Señor ha hecho. El capítulo 4 lo voy a pasar y el 5, porque son las propias pruebas de los reyes. El rey Nabucodonosor se enfrenta a su propia realidad y luego Belsasar se enfrenta a su propia realidad. Pero
y entramos un poquito ya en el tema. Pedro, hasta ahí llego, ¿eh? No más, pero hasta ahí llego. Ver si esto funciona, darle un par de golpes. ¿Usamos el otro? Yo sabía que tenía que pasar algo. Porque hoy no he tenido problemas informáticos, digo, pues seguro que me pasa algo. Ahora va. Si como veíamos esta mañana, en la Biblia apostólica, sobre todo en Hebreos, veíamos que hay un santuario en el cielo, ¿por qué en nuestros días es una realidad olvidada por la inmensa mayoría de los lectores de la Biblia? Para unos no existe esta realidad. Para otros se espiritualiza el libro de Hebreos y se dice que es simplemente una lección espiritual, pero que no se refiere a nada físico, porque piensan que desde el punto de vista metafísico en el cielo no puede haber nada que sea de esa cualidad. Para dar respuesta a esta pregunta y otras similares, necesitábamos un libro que nos proporcione datos concretos para la época en la que vivimos. No lecciones espirituales como el resto de los libros. Cuando leemos, yo qué sé, las cartas de Pablo, aunque están dirigidas a un determinado grupo de creyentes, pues nosotros extraemos las lecciones. Pero necesitábamos un libro o dos libros que nos permita ver el transcurso de la historia y la función del pueblo de Dios en el exilio. Y eso, el principal, es Daniel, porque abarca todo el periodo, y Apocalipsis, que por supuesto no voy a hablar nada de ello, pero que abarca desde Jesús hasta el final. Daniel sería el pueblo de Dios y Apocalipsis sería el pueblo de seguidores de Jesús dentro del mismo contexto. Por lo tanto, necesitábamos ese libro. Sin embargo, el propio Jesús hizo una declaración que es muy necesaria que recordemos. En la época de Jesús, el libro de Daniel no se consideraba un libro profético. El pueblo judío lo consideraba un libro histórico. De hecho, ellos decían que se escribió 200 años antes de Cristo y que el autor no podía ser Daniel, sino un historiador que cuenta esa historia. Con lo cual, para ellos no es un libro profético, sino era un libro histórico. Por eso Jesús viene a decir lo siguiente, fijaos, se proclamará esta buena noticia del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y aquí es donde Jesús introduce su visión de Daniel. Cuando veáis, pues, la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, elegida en el lugar santo, el que lea, entienda. Para Jesús, Daniel es un profeta. Para el pueblo judío, no. Y para la teología medieval, tampoco. ¿Vale? Entonces, Jesús, ¿qué hace? Junta la abominación desoladora en el tiempo del fin. Y vamos a ver esta tarde qué es la abominación desoladora, sin entrar en muchas historias, porque repito, no. Quiero dejar después un tiempo de preguntas. Si son muy difíciles, vosotros las hacéis y yo me voy, pero si son fáciles, pues intento contestarlas. ¿Vale? A ver, ¿veis la relación del mensaje de Jesús? Jesús, en un contexto donde no se creía que Daniel era un profeta y que no tenía profecía, él dice que la buena noticia del reino para dar testimonio a todas, y entonces vendrá el fin. Y en ese contexto, porque es el versículo, cuando veáis pues la abominación desoladora, anunciada por el profeta Daniel. Eso tuvo que ser todo un impacto
en su época. Aunque no han cambiado de idea, siguen pensando exactamente igual, en el día de hoy. Expresión tomada del conjunto de textos de Daniel 7 hasta el 12. Capítulo 7 hasta el 12. Ahí es donde vamos a encontrar, por supuesto no lo vamos a ver todo, pero ahí vamos a encontrar qué es la abominación desoladora y a qué lo aplica el profeta Daniel, con ese nombre tan... Fijaos, como siempre, fijaos la preciosa estructura que tiene el libro de Daniel en su conjunto. En el centro tenemos el santuario verdadero versus falso santuario y está arropada por dos secciones de crisis de la adoración por parte del pueblo de Dios. La llegada a Babilonia, final del sistema teocrático, es decir, final de un pueblo que vive solo, sin estar sometido a ningún pueblo y que a pesar de sus dificultades podían seguir viviendo dentro de la primera alianza con las normas de la alianza. Pero al final, a partir de aquí, comienza una época completamente diferente. Y ahí la última promesa final es para Daniel y entiendo que para todos los que seguimos el plan del libro. Pero tú, Daniel, irás al final, te levantarás para recibir tu herencia. El concepto de herencia viene del concepto patriarcal. ¿Quién hereda? ¿Cualquiera? No, los hijos. Hay unos herederos naturales. Pues esta es la estructura del libro de Daniel. El centro tiene también una figura muy bonita, muy interesante, y todo tiene que ver con el templo, todo. Y no es forzar la máquina, ¿eh? No penséis que sea esto. En el capítulo 5 es la profanación del santuario. ¿En qué forma? ¿Os acordáis? Cuando Belsasar hace la fiesta, finalmente era una orgía sexual religiosa, y se trajo los utensilios del templo, es decir, que es la segunda gran profanación del templo de Jerusalén en el libro de Daniel. El primero es su abuelo, Nabucodonosor, pero para Nabucodonosor era un botín de guerra, no era algo a profanar, lo metió junto a los utensilios de sus dioses. Pero Belsasar es el primero que va a hacer una profanación masiva del templo, utilizando los vasos, las copas, y haciendo una orgía a sus dioses a través de ellos. Y a partir de aquí, ya no son los reyes los que sueñan, sino es Daniel quien sueña. Ya no es Daniel quien interpreta, sino que Daniel es interpretado por dos agentes especiales, por Gabriel y por Miguel. Antes Daniel ha estado interpretando cuando eran mensajes para la ciudad o el imperio, pero ahora no. Ahora él va a recibir las grandes visiones del libro, que son donde nosotros podemos situar la historia en la que vivimos, el momento en el que vivimos. ¿De acuerdo? Y hay un detalle especial de un autor que reconozco su autoridad por encima de muchas cosas, que dice que la idea fundamental del libro es que cualquier lector de cualquier época sepa ver la parte de la profecía que es historia. Sepa ver cuál es la parte que nos corresponde a nosotros, por lo tanto no es historia, es entrar dentro a vivir la profecía y qué falta por cumplir. Ponemos el ejemplo de Daniel. Para Daniel todo era profecía y su historia era muy corta. Nosotros tenemos mucha historia, tenemos un presente profético, sí, nos compete como presente profético, y nos queda una parte por cumplir.
¿Y cuál es la misión de la profecía? No es para especular, no es para adivinar, sino para cuando se cumpla, creáis. Es decir, lo que nos falta por cumplir, no tenemos que especular. ¿Cuál es el presente profético para nosotros? Si cogemos el capítulo 2, ¿dónde estamos? Lo anterior es historia. ¿Y qué nos queda? La roca. Entonces, no tenemos que especular sobre la roca. Tenemos que saber leer proféticamente lo que estamos viviendo. Lo que nos toca vivir a nosotros. Y esa sería la función de Daniel y de Apocalipsis. No especular, sino averiguar qué parte es la que donde nosotros entramos en esa profecía. Porque así es, a diferencia de los profetas clásicos que siempre escribieron para Israel. Pues bien, fijaos, tenemos una primera crisis política por la vida de oración de Daniel. Tiene un paralelo que es Daniel investiga y ora por la crisis espiritual. Veis que hay una diferencia, crisis política, crisis espiritual. La primera visión de Daniel, la segunda visión de Daniel, y luego lo que es el centro del libro, que es el juicio a la corrupción y el fundamento de la sentencia. ¿Cuál es el fundamento sobre el que se va a hacer esa idea que Dios nos va a explicar en el libro sobre el final de la historia y cómo se va a desarrollar? Veis que está muy bien diseñado, está muy bien hecho, es la forma en que ellos, como he estado diciendo, la forma que ellos necesitan el comunicar el mensaje. Entonces, si yo os dijera, os preguntara, ¿para qué se escribió el libro? Para esto. Y una vez que sabemos para qué se escribió el libro nos va a dar la fundamentación. Es decir, ¿por qué se produce esto? Y os voy a pedir, por favor, que podamos leer, bueno, lo voy a leer yo por el tema de la megafonía. Vamos a leer esto, que es para qué se escribe el libro. En el capítulo 7, en los versículos del 9 al 14, al margen de la estructura, de la forma de escritura, porque las escenas del cielo se escriben en poesía, las escenas de la tierra se escriben en prosa, hay todo un mundo precioso. ¿Qué espera Daniel que creamos y sintamos nosotros? No nosotros, sino todos los que forman parte de la profecía en cualquier momento de la historia. Dice, mientras seguía mirando, pude ver cómo se colocaban unos tronos y cómo se sentaba un anciano. Su ropa era blanca como la nieve y sus cabellos parecían lana pura. Su trono eran llamas, las ruedas que lo sostenían fuego ardiente. Por delante de él manaba un río de fuego, le servían miles y miles. Estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén. Sus asistentes se contaban por millones. El tribunal se sentó y fueron abiertos los libros. Pero ahora viene una escena en la tierra, que son los versículos 11 y 12. Yo seguí mirando, veis que va a cambiar el lenguaje, asustado por las palabras insolentes que profería el cuerno pequeño. Entonces vi que mataban a la bestia, troceaban su cuerpo y lo arrojaban al fuego. Las otras bestias fueron privadas de su poder, pero se les permitió seguir con vida hasta un tiempo y un momento determinado. Ese sería el centro del centro. Si cogemos esta parte de aquí, versículo 9 y 10 es en el cielo, versículo 11, 12 es en la tierra y 13, 14 es en el cielo. Con lo cual, ¿cuál es la perspectiva del libro? Pase lo que pase el pueblo de Dios y pase por las circunstancias que pase, no tiene que perder de vista el final de la historia. El tribunal va a juzgar
Y finalmente, los versículos 13 y 14, dice, después, mientras contemplaba la visión nocturna, vi venir sobre las nubes del cielo a alguien que parecía que era el Hijo del Hombre. Cuando llegó junto al anciano, lo presentó ante él. Y le fueron concedidos poder, honor, reino. Le rindieron homenaje gente de todos los pueblos y naciones. Su poder es eterno, nunca sucumbirá, y su reino no será destruido. ¿Os suena esto a la piedra? ¿Veis? Es decir, todo lo que vamos a ver, que es la opresión del pueblo de Dios a través de la adoración en el santuario, no va a acabar con una sentencia del hombre, va a acabar con una intervención divina. Y si leemos estos dos últimos libros que hemos leído, nos recuerdan a la piedra. ¿Vale? Porque es finalmente... Y Daniel no va a rellenar la piedra, pero Apocalipsis va a rellenar toda la piedra. El Apocalipsis nos va a decir todo lo que ocurre en la piedra. ¿Vale? Muy bien. Pues comenzamos. Fijaos. Crisis política por la vida de oración de Daniel. Si cogéis el capítulo 6, vais a ver algo bastante interesante. Algo que me gustaría que meditásemos y que nos parásemos a pensar. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Fijaos. Fijaos cómo arregla Daniel el libro. Y vais a ver algo realmente importantísimo para lo que nos quiere contar el libro. 5:30. En aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue último día de la vida de... Fijaos, nosotros nunca lo haríamos así, ¿eh? Nosotros, vamos, esto nosotros ni lo olemos. Este es el primer día del reinado de Darío. Pero fijaos la curiosidad del texto. Este es el primer año de Belsasar. Y este es el último. ¿Os habéis fijado en esto? Pues es interesantísimo. Porque Daniel coge un texto en el capítulo 6 que no es del imperio babilónico, es del imperio medo-persa, y lo mete entre el primero y último día del reinado de Belsasar. ¿Por qué? ¿Me seguís? ¿O voy muy rápido? Simplemente estamos leyendo, es decir, no estamos haciendo todavía nada. Aún no he empezado a decir la traducción de los textos. Entonces, ¿por qué lo arregla así? Porque si miráis los primeros capítulos del libro, está en el sentido igual pero inverso. Nabucodonosor, la prueba del creyente en el capítulo 3 y la profecía sobre el rey Nabucodonosor. Entonces tiene que arreglarlo de esa manera para que tenga sentido para ellos. Fijaos, pareció bien a Darío. Entonces vamos a ver por qué el capítulo 6 está aquí, antes del 7. Y ya vamos a entrar en materia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, Consejo de Estado, para gobernar todo el reino. Y al frente de ellos poner 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no padeciera daño alguno. Es decir, es un exiliado, es extranjero, es esclavo, pero llega a un alto cargo de la corte. Y eso molesta. Pero este Daniel, ¿veis? Ya empezamos con la distancia, era superior a los sátrapas y gobernadores porque en él había un espíritu superior y el rey pensaba ponerlo sobre el reino. Por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en relación al reino. Pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque de la fiel ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Pero recordad,
esta historia es después de la caída del Imperio Babilónico. Pero todavía vamos a tener el capítulo 7, que es todavía el Imperio Babilónico. Entonces aquellos hombres se dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarlo, si no lo hallamos en contra de la relación con la ley de su Dios. Y aquí tenemos la primera clave para entender el problema del libro. Ya no es el exilio propiamente dicho, ya es la vivencia en el exilio. Si no lo enfrentamos contra la ley de su Dios, no tendremos motivo contra él. Por lo que estos gobernadores y sátrapas se reunieron ante el rey y le dijeron, rey, vive para siempre. Es una fórmula muy para el ego del rey. Todos los sátrapas, gobernadores, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Sigue siendo profanación del templo de Jerusalén? ¿Qué os parece? Se les obliga a adorar a un rey divinizado, es decir, se sigue el atentado contra la relación del pueblo de Dios contra el plan de salvación. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Y quiero que os paréis en esta frase de aquí. Porque ese es el motivo por el cual se introduce aquí este capítulo. La legislación del imperio medo-persa es la única conocida del mundo. Tal vez Pedro haya estudiado más que esto que yo. Yo por lo menos no he encontrado otra cosa. Es la única legislación del mundo que una vez que el edicto se firma, no lo puede cambiar ni el propio rey. ¿Se estudia así, algo así? Ni lo mencionan. Y vale. Pero fijaos qué detalle más bonito y más interesante para ubicar este capítulo. La primera noción que nos van a dar de la ley de Dios en el libro es, atención, eso es lo que piensa él, no yo. La ley de Dios se puede cambiar, la ley de los hombres no se puede cambiar. Por eso está el capítulo 6 aquí. Antes de llegar al cambio de ley. Está muy intencionadamente introducido. Repito, según el derecho del imperio, cuando el propio rey firma algo, el rey no lo puede cambiar. ¿Y qué están haciendo? Enfrentando la ley del imperio ¿a qué? ¿A la ley? A la ley de Dios. Primer punto fundamental del conflicto en el libro. ¿De acuerdo? Si tenéis preguntas, pues después podemos verlas. La segunda mención la tenemos en el capítulo 7. Fuera de la visión tenemos cosas muy, muy importantes. Fijaos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. No lo he puesto todo, aparte por el tiempo, porque sé que esto lo habéis leído. Esto es algo que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Os pregunto, ¿en qué periodo de la estatua se produce esto? No estoy oyendo. ¿En qué periodo de la estatua se produce esto? ¿Dónde? En los pies de hierro de barro. Con lo cual, ¿corresponde a qué periodo? No, para nosotros no es profecía. Para nosotros no es historia. Para nosotros es nuestro presente. ¿Vale? A ver, no he puesto la primera parte porque sé que más o menos la conocemos. No quiero que nos distraigamos porque creo que el tema es trascendental. Si queréis, leemos del 1 al 7 para que lo situemos. ¿Vale? ¿Hace falta o sigo?
ser después consecuentes con vosotros mismos. Se llegó a engrandecer contra el príncipe de la milicia. Por él fue quitado el continuo y el santuario fue echado por tierra. Fijaos, si se acepta la interpretación judía, ¿a qué santuario estaría refiriéndose? Al templo de Jerusalén. Justamente, que es la interpretación habitual. Pero si se refiere a los pies de hierro y de barro, ¿a qué santuario divino se está refiriendo? ¿Veis? Pero además da como quitar o echar por tierra al santuario en una parte concreta del santuario, que es esta de aquí. Por él fue quitado el continuo. Vuestras Biblias pone continuo sacrificio, pero sacrificio es añadido. ¿A qué se refiere la palabra continuo? Se refiere a la función del sacerdote en el lugar santo. No en el Santísimo, sino en el Santo. ¿Pero? Todos los días se hacía. Por lo tanto, ¿cómo se echa por tierra el santuario? Eliminando el continuo. Es decir, la función del sacerdote del santuario celestial en la primera fase, en la primera tienda del santuario. Como ya no puede haber santuario en la tierra, sino que está en el cielo, aunque eso se corrobora o se dice en el capítulo 9, pero no nos sirve para entender esto. Y a causa de la prevaricación, le fue entregada la milicia celestial, junto con el continuo, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Fácil. La época en la que lo que se ha pasado, en la época que estamos viviendo, que corresponde a nosotros, y luego quedará como profecía la última parte, que será la piedra, porque esto durará hasta la piedra. ¿Tenemos claro el término continuo? El continuo no es el sacrificio. El sacrificio se hacía en el altar. El continuo es en el lugar santo. ¿Vale? Bueno, pues esta es la profanación masiva, cúltica, del santuario en el libro de Daniel. Como dijimos el primer día, el sistema religioso del primer siglo constaba de dos instituciones. El templo solamente en Jerusalén, y decíamos el jueves que en el exilio es donde se forma la sinagoga. Antes no había sinagoga, Antes del exilio nunca hubo sinagoga, solamente estaba el templo. Pero por falta de templo se diseñó la sinagoga. Durante la época del Cuerno Pequeño se produjo una metamorfosis religiosa basada en el cambio de estructura religiosa, la cual vivimos todavía nosotros. Se hizo desaparecer la sinagoga, se bajó el templo del cielo a la tierra, se creó un sacerdote no reconocido por la Biblia. Recordáis que dijimos que solamente había 3 sacerdocios que aparecían en la Biblia: Melquisedec, los hijos de Aarón y Jesús. No había más sacerdotes. No puede haber ningún sacerdote humano. ¿Perdón? Sí. Eso era para ver si estabas atento, Carlos. Se bajó el templo a la tierra, desapareció la sinagoga, y no decirme que hasta 1844 no era el sistema que estaba sobre la tierra. ¿Lo veis o no? Esa es la profanación de la que hablaba Jesús. Se introdujo a los creyentes dentro de los templos. ¿Quién oficiaba
según hemos leído esta mañana en el templo celestial? ¿Quién? En función de sacerdote y de sumo sacerdote. Sin embargo, ¿entraban los creyentes al templo? No. Pero en la época del Cuerno Pequeño se elimina el concepto de sinagoga, de eclesía, aunque siga utilizando el término, se baja el templo del cielo a la tierra, se pierde toda la visión celestial del templo y se introduce al creyente dentro del templo, cuando estaba prohibido expresamente por las dos alianzas, la primera y la segunda. ¿Vale? Por ello, el único sistema de adoración se produce en el santuario celestial, el creyente no puede entrar, no entra, solamente por medio de las promesas realizadas por Dios. Y aquí tenéis ahora el cumplimiento exacto de estas palabras que vimos en Hebreos. Por lo cual, esta es la alianza que haré con vosotros, la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, es decir, el funcionamiento del santuario celestial en su mente, las escribiré en su corazón y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Es otra visión del libro de Daniel, ¿no? Ahí está citando directamente a Jeremías 31. José. No, está mal escrita. ¿Vale? Gracias, José. Cuando la he visto me da cuenta. Es que como lo he hecho después de comer, pues... ¿Vale? ¿La luz? ¿Tenéis que entenderla? Digo yo. Vale. A ver, ¿veis el tema? El apóstol Pablo hace un adelanto de lo que va a pasar. ¿Y cómo va a funcionar la nueva alianza en el corazón del creyente? Solamente comprenderemos el funcionamiento del santuario celestial si es una obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, porque no lo vemos, porque no hacemos el sacrificio, porque no vamos a hacer un sacrificio físico. El sacrificio para nosotros es historia, es profecía, pero es historia. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esto claro, podemos empezar a ver algunos detalles importantes. ¿Cuál es la religión bíblica? ¿Cuántas instituciones tiene? ¿Y cómo se desarrollan esas instituciones? Jesús, ¿qué hacía? Jesús iba el sábado, ¿dónde? ¿Y durante la semana? Al templo. Jesús no mezcló nunca las dos instituciones. Estaban en vigencia. ¿Por qué no han llegado hasta el final del tiempo? No han llegado hasta el final del tiempo por lo que hemos visto, por haber puesto la abominación desoladora, que es la profanación del templo celestial, bajado a la tierra, la eliminación del concepto de sinagoga y la introducción de los creyentes en los templos. Y el sacerdocio humano y el sacrificio a través de ese rito que se propone. ¿Cómo se soluciona el problema? Porque siempre tiene que haber un pueblo que mantenga los dos sistemas. La sinagoga o iglesia, sinagoga es arameo, iglesia es griego, es sinónimo más o menos. Y la respuesta la tenemos claramente en el capítulo 8 de Daniel. Y os invito a que podáis verlo, ¿vale? Lo vamos a ver rápidamente. Y una vez que más o menos esté explicado, si queréis, podemos pasar a las preguntas. El capítulo 8 es el tercer año del reinado de Belsasar, también es antes del capítulo 6.
Daniel tiene una visión, aparte de la que había tenido antes, que es el capítulo 7. Me vi en Susa, es decir, la frontera natural de donde terminaba la ciudad de Babilonia y empezaba el resto del imperio. Y ve, mientras que en el capítulo 7 ve animales inmundos y no creados por Dios, animales multiformes, en el capítulo 8 ve animales puros y que se empleaban en el santuario. Ese tópico es importante. Y dice, ahora nos va a explicar lo que falta del capítulo 7. ¿Vale? Dice el versículo 9 del capítulo 8, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció y creció hacia el sur, hacia el este, de la tierra del esplendor. Creció tanto que llegó hasta donde estaba el ejército del cielo, derribó la parte de él por tierra y la pisoteó. Luego, incluso a desafiar al jefe mismo del cielo, suprimió el continuo, socavó los cimientos de su santuario. En pleno apogeo de la rebelión, le fueron entregados el ejército, el continuo, acabó con la lealtad y tuvo éxito en todo lo que emprendió. ¿Es posible identificar históricamente todos estos detalles? Claro, porque para nosotros es historia, no hay que especular. Ya por tanto, los podemos ver. Y el versículo 13 y 14, que son cómo se vuelve a recuperar la doctrina, la visión de un santuario celestial restaurado, desde el mismo escenario donde se profanó, desde la tierra. Dice, y oí hablar a un santo de los otros, mientras otro le preguntaba, ¿cuánto durará la visión del continuo? Fijaos, no habla de otras partes de la visión de Daniel 2. No habla de la cabeza, ni del pecho, ni del vientre, ni de las piernas, no. Habla del periodo dentro del periodo de los pies de hierro y de barro, concretamente lo que tiene que ver con la parte espiritual de esa profecía. ¿Cuánto durará la visión del continuo? A la cual se le llama también, ¿qué pone a continuación? Se le llama profanación de continuo y sigue diciendo el santuario entregado y el ejército pisoteado. ¿Hasta cuándo? ¿Veis? ¿Veis cómo está involucrado el templo directamente? Y es el templo celestial. ¿Vale? Y la respuesta la tenemos en el 14. Durante 2300 tarde-mañana y después será reivindicado, aunque ponga la vuestra versión le ponga purificado, será reivindicado el santuario. ¿Y en qué consiste esa reivindicación? Se hace desde la tierra, pero no para alterar lo que se ha estado haciendo en el cielo desde siempre, sino para la visión terrenal del conflicto. El santuario del cielo ha seguido funcionando siempre, eso no se para. Pero ¿qué ha pasado en la tierra durante todo este periodo? Que no se ha tenido acceso al plan de salvación directamente. La interpretación la conocéis, no voy a entrar en ello, simplemente mi intención era relacionar todo esto con el templo, que creo que es fundamental, el templo celestial. Gabriel le va a explicar la visión, le va a decir quién es uno y quién es otro, y finalmente, en el versículo 26 y 27, le dice: la visión de la tarde y la mañana, tal como te ha sido revelada, es digna de crédito, pero mantenerla en secreto porque es para el tiempo, igual que las palabras de Jesús. Yo, Daniel, quedé debilitado, estuve enfermo durante unos días, pasaba ya mi postración, fui a ocuparme de los asuntos del rey, sin embargo, la visión me tenía desconcertado, pero no acababa de
entenderla. ¿Por qué? Porque para él era futuro. Y como la misión de la profecía no es especular, sino es dar el tiempo en el cual tú estás viviendo, pues hasta que no llegó el momento, no se fue capaz en la historia de darle sentido a esta parte de la profecía. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Habéis visto cómo hemos recorrido el tema del santuario celestial desde la primera noche hasta hoy? El sistema religioso que sea cercano a lo que vivió Jesús tiene que tener la iglesia en la tierra y adorar en el templo del cielo. Ese es el planteamiento. No sé si tenéis alguna... Puri. Pues porque la profecía le da un dolor de cabeza. Mira, yo me siento muy feliz de ser pastor, porque no hay un profeta que no le doliera la cabeza. Algunos fueron aserrados, apedreados, expulsados. A ver, ¿veis la diferencia entre un profeta clásico y un profeta escatológico? El profeta escatológico va señalando las diferentes épocas para que el lector se sitúe en la época que le corresponde, la que vive cada lector. Si llegamos hasta la piedra, viviremos el cumplimiento íntegro de esta profecía. Y si no, quedará lo que ha pasado, lo que vivimos y lo que falte para las siguientes generaciones. Así funciona la profecía. Y sin especular, hermano. Se especula demasiado. Y se quiere ver la cuadradura del círculo en cada detallito que aparece en la profecía. Esa no es la misión. La misión es enfocarnos en el periodo que nos toca vivir. Y ahora, enfatizamos más. ¿Vivimos antes de la finalización de los 2.300 días o vivimos después de la finalización de los 2.300 días? Vivimos después. Con lo cual ya hemos acotado más el periodo de la profecía que nos incumbe a nosotros. Pero seguimos viviendo en el exilio. Esto no cambia. O los poderes políticos herederos de los imperios no tienen control sobre la población y sobre nosotros. Seguimos viviendo exactamente en el mismo sistema, que solamente terminará cuando venga la piedra.